Una vez organizada la información que retrata los variados aspectos de la realidad, nos enfocamos ahora sí al asunto de la información de negocios, la información económica y empresarial. Vimos cómo se genera la información de negocios, cómo fluye la información externa a la empresa a lo largo de la cadena de abastecimiento en la que actúa, cómo fluye esa información externa al interior de la empresa y cómo se genera información interna a lo largo de la cadena de valor empresarial. Con estos marcos contextuales vamos a ensayar interpretaciones de la realidad económica colombiana. Este es el monto de toda la actividad de negocios realizadas en Colombia en 2011 por los actores de negocios agrupados en el sector de las empresas. Se relaciona con otros actores, familias, gobierno, financieros y el sector externo. Vamos a dimensionar el peso de cada sector. Las tendencias globales, los riesgos y el cambio permanente en el comportamiento condicionan el clima de negocios y las motivaciones económicas. Si bien estos paraguas permean toda una actividad y un espacio delimitado, sus efectos en los agentes actores es disímil y a veces dramático. La percepción de estos impactos generales y externos y el efecto particular se traduce en datos y cifras, datos sobre crecimiento, sobre variaciones en los precios, sobre movimiento de capitales, sobre áreas geográficas atractivas, sobre restricciones al crédito, sobre expansión en mercados extranjeros, sobre incursiones de extranjeros en nuestros mercados, etc. En fin, una constelación de datos que retratan una realidad desde diversas perspectivas, momentos e intenciones particulares. ¿Quiere que le pongamos color, color verdadero a esa realidad llamada Colombia? La actividad económica desarrollada por las empresas mueve la economía. Las empresas producen el 66% de los bienes comprados por los colombianos, paga el 39% de los salarios percibidos por las familias,
paga el 64% de las rentas de capital y aporta el 61% de la inversión nacional. Los hogares, 10 millones, fuertemente relacionados con la actividad económica empresarial y privada, aportan el 23% de la producción nacional, obtienen el 51% de sus ingresos en forma de rentas de trabajo, destinan el 51% de sus ingresos totales a comprar bienes y servicios producidos en el país y reciben el 37% de todas las rentas de capital. El gobierno recauda equivalente al 18% del PIB en impuestos, contribuciones y regalía y lo devuelve a la sociedad en infraestructura, vías, edificaciones, puertos, el 14% de la inversión total. En inversión social, soporte a la institucionalidad, justicia, seguridad, estructura legal, protección ambiental y fronteriza, información y paga el 35% de todas las remuneraciones laborales. El sector financiero media los flujos monetarios, captación, asignación y dirección, aporta el 3% del PIB y moviliza recursos monetarios del orden del 46% del PIB, la masa monetaria. El sector externo adquiere el 10% de nuestra oferta de productos y le compramos el 13% de los bienes, insumos, equipos y servicios requeridos por el país. Acumulamos un déficit comercial que se traduce en deuda y recibimos una inversión de extranjeros que en conjunto representan el 53% del PIB. Giramos por rentas de capital, dividendos, intereses, franquicias tecnológicas y regalías el equivalente al 20% de todas las rentas de capital producidas por el país. La relación con el extranjero dimensiona la participación en la globalización, la vinculación a los flujos de intercambio de bienes, capitales, tecnologías y talentos. Estamos muy conectados al sector externo. Le estoy sirviendo el plato, un platado de conocimientos sobre la economía preparada a mi gusto. ¿Quiere más? ¿El postre? Así hemos mejorado nuestro bienestar económico. Y así lo han hecho nuestros vecinos. Algunos han hecho la tarea mejor que otros. Usted deduzca.
La ingestión de este conocimiento le habrá dado algún nivel de satisfacción gástrica cognitiva. Ha saboreado la economía preparada con unos ingredientes siguiendo una receta de cocción ordenada, transparente y aderezada. El gusto del conocimiento es posible cuando los ingredientes son ciertos, veraces, oportunos, reales y dispuestos por un chef competente para prepararlos. El desarrollo de una actividad o una nación han sido producto de acciones, de circunstancias, de visiones y de motivaciones, todas ellas alimentadas por la información sobre las tendencias, las oportunidades, la actuación de los actores globales, las debilidades, amenazas y riesgos, información sobre capacidades propias y de actores extranjeros, información que moldea las creencias, las percepciones y las motivaciones. ¿Quiere que le ponga pimienta a esa realidad? Mi sazón para interpretar esa realidad. Producto del desarrollo urbano, la alfabetización, el auge de la práctica empresarial organizada y de la atracción de capitales extranjeros, hoy la economía acumula un considerable stock de inversión fija, financiera y de capital empresarial. Este stock produce unas rentas que ya representan el 31% del ingreso total de toda la economía, contrastando con el 4% de los años 60. Un paso adelante de la sociedad colombiana en el tránsito evolutivo capitalista. Así, por ejemplo, para las familias, el esfuerzo laboral del pasado, materializado en inversiones fijas y monetarias, hoy le reportan rentas que representan el 37% de su ingreso total en comparación al 51% que aportan las remuneraciones de trabajo. El resto son ayudas gubernamentales, pensiones, remesas del extranjero y otras transferencias económicas. En los extremos de las capas sociales, vemos por un lado unas familias que obtienen el 94% de sus ingresos en forma de dividendos, intereses, rentas inmobiliarias y otras plusvalías. En el extremo inferior, el esfuerzo físico y las ayudas gubernamentales aportan el grueso de los ingresos para la supervivencia de las familias. Esas familias tienen una remota idea de lo que son las rentas del capital. Nuestra economía ha cambiado. Somos actores de un juego global donde aumentan los intercambios de bienes, servicios, capitales, talentos, gente, emociones, información, atenciones y visiones. Las comunicaciones y el transporte barato, los arreglos comerciales y aduaneros eliminan las fronteras haciendo que el tráfico físico se acelere y se extienda. Las redes de comunicación transfieren enormes masas de información de forma instantánea y esas redes facilitan el movimiento de capitales de un sitio a otro con el solo clic en el ordenador, haciendo que eso de la globalización sea un fenómeno del cual nadie, sí, nadie puede escapar, y dada la vocación evolutiva del hombre hacia el capitalismo y los negocios, usted ya no puede escudarse en la ignorancia, en el paternalismo gubernamental, en la falta de visión o en la soledad moral para excusarse de participar en este carnaval global. A él estamos invitados todos, absolutamente todos. A uno nos llega la invitación en un lujoso sobre satinado, a otro le llega en forma de notificación judicial para diligencia de embargo, y en los extremos median diferentes formatos de invitación. La globalización ya conecta a Colombia al mundo. Hoy podemos afirmar que Colombia no puede vivir sin él. Los extranjeros compran la 10ª parte de nuestra oferta, nos traen capitales en forma de préstamos e inversiones directas que en conjunto alcanzan un monto que equivale al 53% del PIB. Sí, más de la mitad de la riqueza que creamos recientemente representan los pasivos que debemos al extranjero. Así lo dicen las cuentas nacionales del DANE. Esto, por supuesto, produce una fuerte presión sobre el reparto de la riqueza. El 20% de todas las rentas de capital producidas en el país se van al extranjero. Este monto representa algo así como el 17% del stock traído por los extranjeros. Ajustado por el índice de paridad del poder adquisitivo, significa una de las más altas tasas de rentabilidad de todo el mundo. Un extranjero puede traer sus capitales al país y los recupera en 6 años. Esto valida la hipótesis de que Colombia es el mejor lugar para invertir.
Y esto, que no vemos los que estamos acá adentro, atraerá más abejas al panal. Y traigo estas cifras a colación por dos motivos. Primero, la urgencia mundial por exigir la estabilidad jurídica que proteja al capital internacional, el cual promueve la dinámica de la acumulación capitalista. Y por otro, la urgente necesidad de hacer transparente la información financiera de los actores que operan en las diversas actividades económicas a lo largo de todo el mundo. De estos pasivos que vemos al extranjero, el 62% es inversión directa de capital, casi todo provisto por empresas multinacionales y bajo la modalidad de filiales. Sin embargo, en el mundo, los flujos globales de inversión priman las adquisiciones, fusiones y alianzas de y con empresas locales. Las más poderosas empresas multinacionales ya han sentado sus bases extranjeras desde hace bastante tiempo en los lugares más atractivos para sus operaciones. El cambio de polaridad económica hacia la cuenca del Pacífico y el creciente influjo de las finanzas musulmanas está haciendo ricos a estos pueblos, y ellos quieren jugar a los negocios y a las inversiones globales. Están a la caza de lugares promisorios donde llevar sus capitales para extender además sus redes comerciales y financieras. Dicho en plata blanca, están buscando empresas de países del tercer mundo para comprarlas y convenir alianzas comerciales. Y Colombia, con esas rentabilidades mostradas y con ese enorme potencial agroindustrial, minero-industrial y con el elevado nivel del capital humano para la producción de servicios comerciales, ya está en la mira de los cazadores. En este contexto es que la información financiera de las empresas colombianas se pone en el orden del día. Quien pueda mostrar sus fortalezas, la eficacia de sus conexiones y la visión para explotar esas oportunidades podrá contarle al extranjero de su capacidad para rendir esas altas rentabilidades. La información reporta oportunidades y problemas en todos los rincones del planeta. Si usted no va al carnaval mundial, los actores mundiales van a venir a usted y créame, no va a ser para ayudarlo. Cuando lo hagan fue porque en algún momento ellos descubrieron que alguien está dando papaya, no atiende bien los mercados, carece de fortaleza para defenderlos y no tiene recursos para incursionar fuera de sus fronteras. ¿Qué cree usted que significan los TLC? ¿Qué cree usted que significan los acuerdos de Basilea-Assad sobre vigilancia financiera? ¿Qué cree usted que hay detrás de los tratados de transparencia internacional y de la lucha contra el lavado de los activos del narcotráfico? ¿Será que las normas internacionales de información financiera son parte de ese arsenal? Bueno, especule. Una cosa es cierta, todo lo que sucede en el mundo se traduce en información. La información genera conocimiento, el conocimiento produce riqueza. Bueno, la produce al que sabe entenderla, gestionarla, comunicarla y encauzarla a sus motivaciones personales. Ya no se trata de especular si nos adherimos a la globalización, ya esa es una discusión bizantina. Nos guste o no, hace rato que estamos metidos en el casino global. La urgente tarea de hoy es acercarnos a esos nuevos jugadores globales. Claro, no sin antes olvidar que con ellos hay que hablar el idioma de las finanzas internacionales y de hacerlo más temprano que otros. Los que no se arrimen al casino a hacer sus apuestas, los que todavía estén confundidos por las dudas de la globalización y retardados en el aprendizaje del lenguaje financiero, cuando vayan al casino, no encontrarán sitio para apostar. Camarón que se duerme. A estas alturas ya usted comprende la vital importancia de la información. Es de tal magnitud que la sociedad dedica ingentes esfuerzos y recursos para tratarla. Y la información financiera e empresarial no escapa de esta urgencia estratégica y global, lo que se traduce en normas y regulaciones para recolectarla, gestionarla y difundirla, lo que en consecuencia exhorta a los que vamos quedados del tren del conocimiento a someternos, a acelerar el ritmo de adopción para recuperar el tiempo perdido y a elevar el conocimiento como uno de los principales activos empresariales. Volvemos a lo básico, gestionar la información empresarial bajo un nuevo marco regulatorio y una visión estratégica.
Presentaremos una útil herramienta que deriva de la información contenida en los estados financieros, la cual nos permite medir nuestro desempeño empresarial. Y recordaremos otra que usamos para estimar el valor de una empresa, la valoración técnica de empresa en marcha, la que además nos sirve para evaluar la capacidad gerencial de crear riqueza a lo largo del tiempo frente a otros adversarios y a otras alternativas de inversión. El desempeño empresarial, un complejo índice construido a partir de 18 variables básicas de gestión, reproduce la dinámica temporal, nos compara frente a los competidores y posiciona a nuestra empresa en las zonas de vulnerabilidad competitiva. Esta utilísima herramienta nos permite ver cómo atacar a los competidores, en qué partes y en el momento preciso. Esta utilísima herramienta permite a nuestros adversarios ver cómo nos pueden atacar, en qué partes y en el momento preciso. Todo gracias a contar con información de muy buena calidad y a una experticia estratégica y prospectiva. Es lo que veremos en la parte quinta. Hasta la próxima.